Bien, como les hemos contado, en una acalorada sesión la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto de carrera docente. Esta iniciativa avanzó en su segundo trámite legislativo luego de que el gobierno firmara un acuerdo de protocolo. Un protocolo de acuerdo, digo, con algunos partidos de la oposición y también, por supuesto, de la nueva mayoría. Y sin embargo, dos bancadas oficialistas descartaron alinearse con dicho pacto del Ejecutivo. Queremos analizar en profundidad la discusión que se dio en el Congreso y para eso nos acompaña el diputado de Amplitud, Joaquín Godoy. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. ¿Usted votó en contra? Así es. ¿Por qué? Mira, básicamente por dos cosas. La primera, porque el gobierno generó un clima de desconfianza gigantesco y las dudas que habían respecto de si iban a cumplir con ciertas propuestas que hacían eran enormes. La duda respecto del escenario futuro de los profesores era gigantesco. Yo creo que eso aumentó el caldo cultivo para las decisiones que tomaron los profes después. Y lo segundo es porque una propuesta de tal magnitud como esta necesita de un gran acuerdo. Y para lograr un gran acuerdo existía la posibilidad, después de que se votó en contra de la idea de legislar en la comisión, si se votaba en contra en la sala y se caía en la sala, obligaba al gobierno a entrar por el Senado con un quórum más alto. Y eso hubiera obligado técnicamente al gobierno a ponerse de acuerdo con toda la oposición. Y perdón, ¿y creo por qué que no eso se puede podría lograr, haber sido muy bueno. ¿y por qué no se puede lograr un acuerdo ahora, una vez votada la idea de legislar? Por una razón muy sencilla, pues Claudio, porque este gobierno no quiere llegar a acuerdos con nadie. Tiene mayoría, los acuerdos que genera, los genera con la propia disidencia que tiene dentro de la nueva mayoría. Pero como tienen los votos para hacer lo que quieran, finalmente esta es una cara de la moneda. Es un poco cuando discutíamos respecto de, por ejemplo, el tema del lucro. Uno dice, mira, está bien, hay escuelas públicas que tienen buena y mala calidad, hay escuelas privadas que tienen buena y mala calidad, hay escuelas particulares subvencionadas que tienen buena y mala calidad. Ataca las malas y deja las buenas. Y por un concepto que era el lucro, prefirieron dejar fuera las buenas y las malas. Entonces, lo que nosotros decimos es que esta era una gran oportunidad para generar un gran acuerdo respecto del tema, creo yo, uno de los temas más importantes que pasan por el país. Y también porque, independiente que uno no debe o debe resistir la influencia de los grupos de interés, y en este caso los profes son un grupo de interés, evidentemente, pero todas las experiencias internacionales exitosas dicen dos cosas. Una, que los profes son clave y que hay que pagarles bien. Entonces, pero esta reforma a la carrera docente les pagaba mejor y que los profes son claves no hay ninguna duda, pero tampoco es cierto que el colegio de profesores tenga la representación del 100% de los profesores. De hecho, hay más profesores que no están colegiados que aquellos que sí lo están. E incluso dentro de aquellos que están colegiados hay una gran diferencia de opinión. Pero, Paula, había una incertidumbre enorme respecto de qué iba a pasar con ellos. Y eso yo te diría que es algo generalizado. ¿Por qué? Porque dentro del proyecto yo creo que hay cosas muy positivas. O sea, cuando a ti te dicen que van a evaluar a los profesores, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si un profe no tiene las condiciones necesarias y tú la evaluación la haces en un periodo de tiempo muy largo, finalmente lo que haces es perjudicar a los muchachos que reciben educación por parte de ese profe. Pero lo que no se recalcó es que el proyecto debe buscar mejorar las condiciones de ese profesor. ¿Y qué es lo que creían los profes al final? Los profes creían que esto iba a ser, ¿no es cierto?, la evaluación iba a terminar permitiendo que la gran mayoría de los profesores quedaran fuera. Y que nosotros creemos... Pero ¿en qué condiciones no se mejoraron de los profesores? Porque ya hablábamos que se aumentaba el sueldo... El tema de los salarios creo yo que es... Sí, pero el tema de los salarios al inicio... Pero creo yo todavía que es completamente insuficiente. O sea, el gobierno de la presidenta Bachelet llevó a un grupo de gente a Finlandia y los finlandeses les dijeron que había que aumentar los salarios de los profesores de manera muy relevante. Y aquí no se hace de la forma que uno quiere. Todas las mejoras, yo reconozco que hay mejoras, pero no son suficientes. Entonces, ¿de dónde sacamos la plata, diputado? Porque ahí hay una discusión. Se acusó a Felipe Casi, se lo pregunto por eso, de querer impulsar precisamente mejores condiciones laborales en sueldo, en dinero para los profesores, para no gastar ese dinero o esa plata en la gratuidad en la universidad. ¿Y ustedes no están de acuerdo con eso? No, yo no estoy, se lo estoy preguntando nomás. Es que si tú me preguntas a mí, todos los estudios muestran que la gran mayoría de los jóvenes de escasos recursos o vulnerables que no llegan a la universidad, no llegan solamente por un problema económico, llegan por un problema de base de estudio. Entonces la diferencia es que académicamente ese muchacho tiene una desventaja versus aquel que tiene recursos gigantescas. Entonces,
Yo no tengo ninguna duda que es preferible poner la plata ahí. Lo que tenemos que hacer con los jóvenes que están en la universidad es tener becas y tener condiciones crediticias de calidad. Te voy a dar un ejemplo. En Inglaterra hay una diferencia entre Inglaterra y Escocia. Los escoceses tienen gratuidad de la educación y los ingleses tienen créditos muy bajos en sus tasas, pero que cubren además no solo la matrícula, sino que toda la mantención del joven. Bueno, hoy día llegan más chiquillos de escasos recursos a estudiar en las universidades en Inglaterra que en Escocia. Diputado, lo que yo termino sin entender es por qué, si es que se considera que el proyecto igual tenía cosas buenas y usted las ha destacado, siempre, al final resultaba mejor votar en contra que a favor de la idea de legislar, entendiendo que eso abre recién la discusión parlamentaria a la infinidad de indicaciones y cambios que se pueden hacer por vía de indicaciones dentro de las cámaras y también por indicaciones del Ejecutivo. Porque esto es igual que la reforma tributaria. La reforma tributaria, finalmente la alianza terminó tomándose las manitos con la gente de la nueva mayoría, dijeron que habían mejorado la reforma y mirá las consecuencias. Si nosotros le estamos diciendo a los chilenos que vamos a hacer una gran reforma educacional, hagámosla una sola vez bien, Paulita, porque si no, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la expectativa que se genera versus el resultado hace nuevamente que el descrédito de la política sea gigante. Yo no estoy de acuerdo con eso. Que claro, en el mundo ideal las cosas se hacen de una vez y perfecto. Pero como el mundo no es ideal... Yo creo que nunca se hacen perfectas. Bueno, o casi perfectas y se hacen de una vez bien hechas, digamos, para no usar el perfecto. Pero en el mundo real a veces hay que dar 2 pasos para adelante y 1 para atrás, 3 para adelante, 1 para atrás. Pero en este caso yo creo que podríamos haber dado 3 pasos para adelante y haber puesto... Pero prefirieron no dar ninguno, a eso voy. Cuando votan en contra prefieren quedarse ahí en el status quo. No es cierto, porque si se hubiera caído el proyecto, siempre quedaba la opción del Senado. La ventana estaba abierta. Con unos quórum muy altos. Sí. Con un quórum alto que obligaba, y eso es lo interesante, que obligaba a hacer un gran acuerdo. Yo creo que ahí... Yo creo que no había nadie, ni en la sala de la Cámara, ni en el Senado, que no estuviera dispuesto a poner todos los huevitos en esta canasta, y yo creo que esa era una gran oportunidad que hoy día puede que se haya perdido. Ahora, diputado, esta es de acuerdo a lo que usted me señalaba, y estoy volviendo a la pregunta anterior, es una discusión netamente ideológica, porque obviamente usted está con la idea de que se le otorguen créditos a los alumnos y a sus familias, ¿cierto? ¿Verdad? Para entrar a la educación superior, que es parte del proyecto también que tenía el presidente Piñera durante la administración anterior, ¿verdad? Así es. Y, sin embargo... En cuanto a educación, la mayoría de la gente votó por la presidenta Bachelet, que tenía como uno de sus eslogans principales la gratuidad universitaria total. Bueno, porque nosotros tenemos una diferencia con la presidenta Bachelet. Que por eso, por lo mismo le digo, ¿cómo, la diferencia... ¿cómo va a impulsar, cómo va a llegar a un acuerdo si hay un gobierno que tiene mayoría en el Parlamento y que llegó con esa promesa? Pero Claudio, el primer punto, ¿por qué uno no promete gratuidad? No lo hace porque es inviable económicamente. Si nosotros tuviéramos... Si además no pasa en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo hay sistemas que son únicas y exclusivamente estatales y totalmente gratuitos. En ninguna. Y eso es porque ningún país tiene la capacidad económica de poder hacer frente a eso y porque además muchas veces es ineficiente. O sea, no paga Moya, pagan todos los chilenos. Y si los muchachos tienen gratuidad y se demoran 10 años en salir de su carrera, eso le produce un costo al país en general. Entonces esto no es solamente un hecho de que uno no quiera. A mí me encantaría que pudiera ser, pero nadie te asegura que esa sea la manera más eficiente. En el otro caso, creo que la gran diferencia que tenemos con el gobierno de la presidenta Bachelet es que nosotros creemos que hay que poner los recursos abajo, entre los 8 meses y los 5 años. La mayoría de los estudios dicen que ahí es donde las capacidades de los niños se desarrollan en mayor medida. Yo estoy viviendo eso con mis hijos, por eso estoy tan metido y creo que ahí es donde hay que poner los recursos. Entonces nuestra diferencia simplemente es respecto de dónde. Ahora, lo segundo es que nosotros creemos en el mérito. Y eso también hay que incorporarlo dentro de los proyectos. Y evidentemente... ¿Hablamos del mérito de los profesores o de los alumnos? De los profes, de los alumnos, de todos. Si yo tengo un alumno que a igualdad de condiciones se sacó mejores notas, ¿cómo no va a tener prioridad por sobre otro que no lo hizo? Porque ese chiquillo, no estamos hablando antes de sexto básico, estamos hablando después de sexto básico. Ese chiquillo logra ese mérito porque hace un sacrificio mayor. ¿Cómo no va a ser el primero de la fila? Evidentemente tiene que serlo. En el caso de los profes ocurre lo mismo, si es lo más normal del mundo. Si un profesor tiene mejores resultados a igualdad de condiciones, porque aquí no estamos hablando de profes que algunos educan en cursos de 45 alumnos y otros educan en cursos de 22. Obviamente que ahí hay una desventaja del que educa en 45 enorme. Lo que nosotros estamos diciendo es que a igualdad de condiciones,
un profe que tiene mejores resultados en comparación con sí mismo, porque si ese mismo curso tuvo mejores resultados, quiere decir que el profe está haciendo bien las cosas. ¿Cómo ese profe no va a ser premiado? Y Paola, perdón, no puede ser un beneficio en el sueldo de 7 lucas, si eso es una vergüenza. O sea, de verdad aquí tenemos que poner recursos y decirle a los chilenos, miren, así como creemos que los ingenieros, los abogados, los periodistas tienen un estatus en nuestra sociedad, bueno, démosela a los profesores también. Nosotros estamos hablando de eso. El gobierno del presidente Piñera partió planteando que aquel profe que hacía clases en una escuela densificada y vulnerable iba a partir ganando 1 millón de pesos. Eso lo equipara con un ingeniero civil. Entonces nosotros decimos, bueno, pero ¿qué pasa en la segunda etapa? ¿Qué pasa cuando se tecnifica? ¿Qué pasa cuando se capacita? Bueno, ahí también tiene que pegar un segundo salto, porque ahí es donde la diferencia con el ingeniero civil, con el abogado se hace gigantesca. ¿Queremos que nuestras mejores mentes sean las que eduquen a nuestros niños? Yo creo que sí. Entonces, no es que uno se quiera oponer a la discusión, es que la discusión parte desde otro punto de vista. Mira lo que ocurrió después de que se rechazó la idea de legislar en la comisión. El gobierno de inmediato dijo que había más recursos. ¿Por qué no lo dijo media hora antes? De alguna manera lo que me ocurre, y yo creo que nos pasa en Amplitud, es que se genera como una sensación de desconfianza respecto de lo que se quiere hacer. Y eso creo que es muy negativo. Yo creo que ahí hay que sacar los velos y empezar a conversar de manera mucho más transparente. Diputado, le queremos agradecer por conversar con nosotros esta mañana. Al contrario, gracias a ustedes. Buen día.